Gracias una vez más por encontrarnos en esta nueva disertación orientada fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Santa María de Caracas en la asignatura Derecho Procesal Penal 2. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos transmitiendo esto en febrero de 2022. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los fines de quien quiera ver mis criterios con respecto a temas puntuales del derecho penal, del derecho procesal penal, etc. Estimados, la extinción de la acción penal. Como temario en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 en la Universidad Santa María. La acción penal es algo así como el ser humano, como cualquier ser. Se me parece mucho los sinonimizos que nacen, formas de inicio. El conocimiento de esto se originó, por ejemplo, con la flagrancia, o se originó, por ejemplo, por los actos proformadores de la acción penal, la denuncia, la querella, o se originó por el llamado conocimiento oficioso o conocimiento clandestino. Esa acción penal puede cumplir su desarrollo. Esa fase preparatoria derivó un convencimiento y el fiscal presentó una acusación o presentó una solicitud de sobreseimiento o decretó un archivo fiscal. Esto condujo a un juicio oral y público y finalmente a una condenatoria, y la fase de ejecución entra a cabida para hacer purgar la pena del condenado. Esta acción penal puede verse también obstaculizada. Obstáculos al ejercicio de la acción penal, las excepciones. Esta acción penal, como en la clase que acabamos de concluir, pudo verse alternada, alternativas a la prosecución del proceso, como por ejemplo el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, el principio de oportunidad. Pero también puede verse extinta. Alguien perece, alguien muere, un ser vivo muere, perece. La acción penal también se extingue. Y es a ello a donde vamos fundamentalmente en la clase de hoy. La llamada extinción de la acción penal. Sobre todo en atención a una norma que regula todo esto, ¿verdad? Que es el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal, que te ubica una especie de catálogo de las causales de extinción de la acción penal. Vamos a ir analizando cada una de esas causales que están descritas en el artículo 49 del Código. En primer lugar, la muerte del imputado o imputada. La acción penal es intuita persona, está vinculada a alguien en concreto. Este sujeto, que sería el procesado, bueno, ya no hay un destinatario de la acción penal, ya no hay un destinatario de la sanción si ocurre la muerte, no puede ser trasladada a otra. Entonces, ojo que ese está muriendo en el desarrollo del proceso. Ese procesado muere en el desarrollo del proceso. Piensa en qué momento. Bueno, en la fase preparatoria o en la fase intermedia o en la fase de juicio. Ya no hay ninguna sentencia condenatoria que imponérsele a nadie. Y eso va a conducir a una solicitud de sobreseimiento. Profesor, ¿y si ya murió? Bueno, si ya murió y ya purgó la pena, si murió el que ya fue condenado y purgó la pena, inclusive en determinado momento, aún frente a ese que ya murió habiéndose purgado la pena de forma completa,
van a ver por allí en Derecho Procesal Penal 4, con su respectivo profesor, un recurso muy especial que se llama el recurso de revisión procesal penal 461, 462 del Código Orgánico Procesal Penal, que inclusive si esa pena que alguien purgó y se despenaliza ese delito, tendría derecho, ese que purgó la pena, inclusive a una revisión de su condena, aunque ya haya muerto. Pero no hablemos de la revisión procesal penal, que no es un asunto que me convoca en este momento, sino que hablemos de la muerte del procesado. Recuerda que, por ejemplo, también existe la posibilidad de la suspensión de la acción penal cuando se da la incapacidad del procesado, pero es una incapacidad física para saber sobre lo que versa el proceso, tal cual lo regula el artículo 130 del COP. Aquí estamos hablando es de la muerte del propio procesado que conduce a una sentencia de sobreseimiento. ¿Ok? El penúltimo numeral del artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal también te establece que las causales de extinción de la acción penal van a conducir a un sobreseimiento. Pasemos a abordar entonces la segunda de las causales descritos en el artículo 49, la amnistía, para lo cual los invito a que lean o vean el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 29 y el artículo 187.5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que regula el tema de la amnistía. Recuerden ustedes, como lo establece dicho artículo 29 del COP y el 185, numeral 5 de la Constitución, que la amnistía ha de ser considerada de forma distintiva al indulto. El indulto es una gracia presidencial, pero que va a conducir al mismo efecto de la amnistía. La amnistía surge por una ley del órgano legislativo nacional, que en Venezuela es la Asamblea Nacional, a partir de la cual se dicta una ley de amnistía. Esa ley de amnistía, para extinguir la acción penal, para extinguir también la posibilidad de la sanción, puede ser frente a alguien que ostente la condición de procesado o frente a alguien que todavía no haya ostentado la condición de procesado. La manera tan genérica como se vislumbra esa amnistía es inclusive hasta amnistía de procesado o amnistía de quien ya haya sido penado, quien esté purgando la pena. Esa ley de amnistía que ha ocurrido a lo largo de la historia nacional, a lo largo de la historia republicana en diferentes momentos, se ha amnistiado, se ha dado la amnistía por vía de ley del órgano legislativo nacional. Puede ser frente a un hecho en concreto. Todos los que hayan participado en el hecho, se opera la amnistía. Puede ser frente a personas en concreto, ¿ok? Identificándose, o puede ser que la amnistía ocurra frente a delitos en concreto. En todo caso, la amnistía va a conducir a la extinción de la acción penal. Si la causa se encuentra en fase preparatoria, en fase intermedia, en fase de juicio o aún en fase de ejecución de la pena, y se dicta, se publica en Gaceta Oficial esa ley de amnistía, bueno, la defensa solicitará que se extinga la acción penal como una excepción, tal cual también lo contempla el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que lo contempla este artículo que nos ocupa, que es el artículo 49 de la Constitución, para que se opere un sobreseimiento. Es decir, en el caso de la extinción de la acción penal, va a dictarse una sentencia de sobreseimiento. El desistimiento o el abandono, nos dice el numeral tercero, de la acusación privada en los delitos de instancia de parte agraviada. Ver artículo 407 del Código Penal. Recuerda tú que existe el procedimiento ordinario por delitos de acción pública, el 99,9% de los delitos, pero también existen los delitos de instancia de parte agraviada. Es decir, en esos delitos de instancia de parte agraviada se va a instaurar la acción
es por la víctima que se va a interponer una acusación ante ese tribunal de juicio, a diferencia de los delitos de acción pública, que va a comenzar la causa ante los tribunales de control. Entonces, el 407 del COP nos habla del desistimiento o el abandono. Cuando vean ustedes Derecho Procesal Penal 4, van a ver los procedimientos especiales, entre los cuales está el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. No confundir el procedimiento por los delitos de... no confundir con la acción civil derivada de hecho ilícito penal. Aquí se trata de delitos que el impulso de la víctima a través de una acusación privada es lo que va a conducir a su procesamiento. Entonces, en este caso, esa víctima que ha presentado la acusación privada ha desistido de dicha acusación privada. Bien sea de forma expresa, desistimiento, no confundir con desestimación. Desestimación es declarar improcedente o inadmisible una determinada pretensión. Aquí en el caso del desistimiento sería alguien que asume una titularidad y que ejerce una acción y que ejerce una pretensión y que desiste de ella. Este desistimiento puede ser un desistimiento expreso o puede ser un desistimiento tácito. Este desistimiento tácito en el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada, como nos lo indica el 407 del Código Orgánico Procesal Penal, se asimila también un tanto al abandono de ese impulso procesal, de esa instauración de esa causa. 20 días hábiles en las cuales esa víctima acusadora privada no ha impulsado el proceso, no ha instaurado el proceso, 20 días sin realizar ninguna actuación de impulso va a conducir a esa circunstancia que se considera abandono o desistimiento, como lo establece el 407 del Código Penal, si es que no se da el desistimiento de forma expresa. Numeral 4 del artículo 49 del COP. El pago del máximo de la multa previa a la admisión del hecho en los hechos punibles que tenga asignada esta pena. Ver libro tercero, artículo 483 y siguiente del Código Penal. Estaríamos hablando del procedimiento de faltas. Ahora bien, mis estimados, si tú revisas el vigente Código Orgánico Procesal Penal, el de septiembre de 2021, verás que no está ese procedimiento de faltas, que son los que componen el libro tercero del Código Penal, pago de multas por las faltas penales. Los ilícitos penales se dividen en crímenes, Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, pero también presentes en el Código Penal, delitos, libro segundo del Código Penal, faltas, libro tercero del Código Penal. Si revisas el Código Orgánico Procesal Penal derogado, el de 2012, el que derogó este Código Orgánico Procesal Penal vigente, el de septiembre de 2021, si revisas el que derogó, el de 2012, tampoco verás allí el procedimiento especial por faltas, lo cual sí está presente en el Código Orgánico Procesal Penal de 2009. Y es allí en donde uno entiende un poco la explicación, uno da explicación de por qué dentro de las disposiciones derogatorias del vigente Código Orgánico de septiembre de 2021 se dice se deroga el Código 2009. Es decir, para darle, y no se dice se deroga el Código 2012, para darle cabida un tanto a el procedimiento por falta, cuyo Código 2009 al final indica que se mantiene el procedimiento por faltas que estaba descrito en el Código 2008. Es decir, es toda una retroactividad legal atendiendo a que las faltas todavía están presentes dentro del Código Penal. No ha habido una nulidad de las faltas del Código Penal y uno se pregunta entonces cómo se procesaría. Dado todo lo anterior, es que el pago de la multa va a conducir a la extinción de la acción penal en ese procedimiento de falta. Numeral 5. La aplicación de un criterio de oportunidad en los supuestos y formas previstas en este código. Ver 39 del COP.
Era lo que yo hablaba en la disertación anterior a esta, el principio de oportunidad, en la cual el fiscal del Ministerio Público, si se trata de un delito de poca significación, poca frecuencia, repito, los descritos en el artículo 38, solicita ante el juez de control que homologue esa solicitud de principio de oportunidad, en donde ese fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal. Ese fiscal considera que ese hecho sí se cometió, que sí tendría pruebas, que sí se adscribe ese hecho a un delito. Y si está tan claro de todo lo anterior, ¿por qué prescinde del ejercicio de la acción penal? Bueno, porque le doy cabida a la posibilidad de la rehabilitación del procesado, es decir, es un delito de poca significación, de bagatela. En todo caso, la víctima podría oponerse a esa solicitud de homologación por parte del juez de control ante la solicitud del principio de oportunidad, pero de igual forma no conlleva aquiescencia, es decir, la víctima podría oponerse y sin embargo el juez decretar la homologación de la solicitud de principio de oportunidad del fiscal y dictar el sobreseimiento. Por cierto que esa decisión puede ser apelada por la víctima. En todo caso, si el juez de control extingue la acción penal por el dictado del sobreseimiento, de la sentencia de sobreseimiento, que es una sentencia que causa cosa juzgada, como lo establece pues el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, esa decisión de sobreseimiento podría ser apelada por la propia víctima y si la Corte de Apelaciones confirma esa decisión, pues definitivamente se extingue la acción penal. Entonces, solicitándose el principio de oportunidad como fórmula de disposición de la acción penal por parte del fiscal del Ministerio Público, se extingue de alguna forma dicha acción penal. Veamos qué nos dice el numeral 6 del artículo 49, otra modalidad de extinguir la acción penal, que sería el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, como lo indica el artículo 42. Recuerden cuando les expliqué que el acuerdo reparatorio es una alternativa en la cual a través del pago, a través del cumplimiento de una obligación, el procesado, bien sea en la condición de imputado o bien sea en la condición de acusado, paga a la víctima si se tratare de un delito culposo contra las personas o si se tratare de un delito contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible. Por ejemplo, el hurto, por ejemplo, la estafa, por ejemplo, la apropiación indebida. Mal podría ser el robo, mal podría ser el secuestro, porque es un delito pluriofensivo, son delitos pluriofensivos, entonces, donde no solamente se afecta a la propiedad, sino que se afecta a un bien jurídico que no puede disponerse, como por ejemplo la libertad, como por ejemplo la libertad locomotoria, la libertad de hacer, la integridad personal, etc. Entonces, si se da el cumplimiento del pago del acuerdo reparatorio del victimario a favor de la víctima y ello ha sido homologado por el juez de control o excepcionalmente el juez de juicio, porque pudiera darse acuerdo reparatorio ante el tribunal de juicio cuando se calificó el procedimiento abreviado por flagrancia ante el tribunal de control y el acto conclusivo de dicha fase preparatoria se presenta directamente ante el tribunal de juicio y se amputa una fase que sería el periodo intermedio. En esos casos, cuando se califica el procedimiento abreviado por flagrancia, no existe periodo intermedio. Y entonces, como no ha habido oportunidad anterior para un acuerdo reparatorio, bueno, sería en plena fase de juicio. Entonces, si se verifica el cumplimiento, el pago efectivo del procesado a favor de la víctima, recuerden que ese pago, como lo establece el 42 del COP, puede ser un pago constante en una sola cantidad o puede ser un pago prorrateado. Puede ser un pago prorrateado en 3 meses. En todo caso, cuando se verifica ese pago, se extingue la acción penal. Si no hay tal pago, si a pesar de que acepté un acuerdo reparatorio y por lo tanto admití los hechos, ese imputado o ese acusado a los fines del pago del acuerdo reparatorio y no cumplo, bueno, se da la sentencia condenatoria. Ese juez de control o excepcionalmente el juez de juicio
si la incidencia de acuerdo reparatorio se llevó a cabo ante el tribunal de juicio, dictará una sentencia condenatoria por incumplimiento. Una sentencia condenatoria por incumplimiento en la cual, a pesar que el delito no sea uno de los delitos descritos en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, conducirá a la rebaja exclusivamente de 1/3 de la pena y no una rebaja por la mitad. A ver, ello en caso de incumplimiento reiterado. Es decir, si acordé el pago del acuerdo reparatorio en fase preparatoria e incumplí, lo cual no impide que yo pueda volver a insistir a proceder al acuerdo reparatorio en fase intermedia, una vez que el fiscal haya presentado acusación. Y en ese caso se da una reiteración del incumplimiento, doble incumplimiento del acuerdo reparatorio. Se daría la condena por la admisión de los hechos, pero solamente rebajando en una tercera parte. Bueno, el cumplimiento de las obligaciones, lo dice el numeral 7 del artículo 49 del COP. El cumplimiento de las obligaciones y del plazo de suspensión condicional de proceso, luego de verificado por el juez o jueza en la audiencia respectiva. Es la audiencia que está descrita en el artículo 47. Volvemos entonces a abordar una tercera alternativa a la prosecución, que es la suspensión condicional del proceso. Recuerden que en ella el imputado manifiesta su voluntad de acogerse a un régimen de prueba por un delito menos grave, es decir, algunos de los delitos que están descritos en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, pero que además está reiterado en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, ahí se da una una tetraconformidad, está de acuerdo en que se suspenda condicionalmente el proceso. Fíjate el nombre, suspensión condicional. Está de acuerdo el procesado, está de acuerdo la víctima, está de acuerdo el fiscal del Ministerio Público. Si ellos tres no están de acuerdo, si ellos tres están de acuerdo, es que se procede a la suspensión. Si ellos tres están en desacuerdo, no se procederá a la suspensión. Pero si hablo de tetra, porque falta alguien más, sería el juez. Entonces los 4 deberían estar de acuerdo para la llamada suspensión condicional. En todo caso, ese procesado, si los 4 están de acuerdo, se acoge a ese régimen de prueba, que no podrá ser superior al año ni inferior a los 2, es decir, entre 1 y 2 años, y el régimen de prueba está descrito en el artículo 45, y luego pasamos a la audiencia que está descrita en el artículo 47. Si ya pasa ese lapso, ¿verdad?, que es entre 1 y 2 años, pasamos a esa audiencia. Allí, el que se suspendió, ¿verdad?, y que cumplió con el régimen de prueba demostrará que cumplió con el régimen de prueba. Pero para que se transforme ese cumplimiento en una sentencia de sobreseimiento que extinga la acción penal, debe escucharse al fiscal y debe escucharse a la víctima. Es decir, si la víctima se niega solamente per se, habiéndose dado el cumplimiento, pues de igual forma se da la extinción. Si el fiscal se niega per se, habiéndose dado efectivamente el cumplimiento, pues se da de igual forma la extinción de la acción penal y se dicta el sobreseimiento. Puede darse una circunstancia. En ese 45 que establece el régimen de prueba, tú verás que no dice cometer un nuevo delito. Puede ser que alguien se verifique que en ese régimen de prueba cometió un nuevo delito. O se verifica en ese lapso de régimen de prueba que había un delito que no habíamos conocido y que se le endilga también al procesado y que fue cometido con anterioridad. Entonces, si fue cometido con anterioridad, mi humilde criterio es que si se verifica el cumplimiento del régimen de prueba, tiene que darse la extinción de la acción penal por el delito por el cual se admitió. Si el nuevo delito es un delito culposo contra las personas, bueno, tiene que darse la extinción de la acción penal por el delito por el cual se admitieron los hechos y que se cumplió con el régimen de prueba y que siga la causa con respecto a el delito culposo contra la persona. Si se tratara de un delito intencional, que no sea un delito culposo contra la persona, nos dice el 47 del COP que el juez procederá y no dice la respuesta.
Mi humilde criterio es que debería darse en equidad, porque aquí no solamente se satisface el procesado, sino que se satisface fundamentalmente la víctima dentro de ese régimen de prueba, digamos, esa prueba adicional que se ve en la parte del artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal, entre los cuales está el acuerdo reparatorio. Mi humilde criterio que tiene que darse la extinción de la acción penal frente al delito por el cual se admitió y se cumplió con el régimen de prueba y que continúe la causa con respecto al otro delito. Bueno, estimados, la prescripción. Numeral 8. Vamos a leer la redacción de dicho numeral 8 del artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. La prescripción. Salvo que el imputado renuncie a ella o se encuentre evadido o prófugo de la justicia por alguno de los delitos señalados en el último aparte del artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal. Que si vemos para ello es necesario que también contemplemos el 108 y siguiente del Código Penal. Vamos a explicar. La prescripción es un instituto que muchos autores lo ubican en el derecho penal, pero también en el derecho procesal penal. Recuerda que la prescripción es un mecanismo a partir de la cual alguien pierde un derecho y otro gana otro. Por el transcurrir del tiempo hace que alguien pierda un derecho y hace que otro lo gane. En el caso de la acción penal, podemos hablar de la prescripción de la acción penal descrita en el artículo 108 del COP. El lapso o el término para la prescripción está descrito en esos mismos artículos 108 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, en atención al término medio del delito. El transcurrir del tiempo sin que los encargados de persecución accionen conduce indefectiblemente a una prescripción. Nuestro código penal establece, digamos, 4 tipos de prescripciones. Uno, la prescripción de la acción. Otro, la prescripción de la pena, que sería a partir del momento en que alguien ya se encuentre penado. Pero también habla de la prescripción extraordinaria o judicial, descrita en el artículo 110, que dura el término de la prescripción ordinaria más la mitad y que comienza a correr a partir de los actos que interrumpen la prescripción ordinaria. Pero también determinados delitos, como por ejemplo la difamación, la injuria, artículo 450 del Código Penal, establece prescripciones especiales. También otras leyes establecen prescripciones especiales, pero aunado a ello, la propia Constitución, en el artículo 271, establece lo contrario a la prescripción, que es la imprescriptibilidad. No prescribirán los delitos por los delitos de mucha significación que están en el 271 de la Constitución, delitos contra la cosa pública, delitos contra los derechos humanos, delitos de tráfico, etc. ¿Qué es lo que me dice el artículo 49.8? Que la prescripción, cualquiera de ellas, a menos que sea la imprescriptibilidad, extingue la acción penal. ¿Ok? A menos que el imputado renuncie a ella. Tú me dirás, pero bueno, vale, como alguien que lo favorece, que es la prescripción que va a conducir a la extinción de la acción penal por sobreseimiento, puede negarse la prescripción, muchas razones. Dirán, no, yo no quiero que por el transcurrir del tiempo no se me condene, sino que yo quiero demostrar en proceso que yo no cometí ese hecho. Pero es que además podrá haber una razón muy concreta, que es que, bueno, a lo mejor se extingue la acción penal, pero ahí me esperan los tribunales civiles, el 1185, Código Civil, ahí me espera la demanda de acción civil por hecho ilícito penal. Claro, no habrá una sentencia condenatoria, se dictó un sobreseimiento, pero ahora la Sala Constitucional ha obligado a los jueces penales que dicten el sobreseimiento por prescripción que tengan que establecer si el hecho se ocurrió y si allí participó el imputado. ¿Y eso qué? Bueno, nada menos y nada más a los efectos de la llamada acción civil derivado de hecho ilícito. Entonces, esa pudiera ser una razón
¿Ok? Pero también indica ese artículo 49, numeral 8, que el que se encuentre evadido o prófugo, es decir, el que no se haya puesto a derecho en los delitos de mucha significación descritos en el artículo 43 del Código Orgánico Procesal Penal, léanlo por favor, de mucha incidencia, allí no opera la prescripción mientras no se ponga a derecho. Ojo, no significa que ellos no van a ser, no sé cómo llamarlo, acreedores o deudores de la prescripción, en todo caso lo favorece, sino hasta que no se pongan a derecho. Hasta que no se pongan a derecho, no podrá derivarse la incidencia que va a conducir a la prescripción. Ese alegato de la prescripción, si se verifica objetivamente, tomar la cuenta de forma calendaria cuando ocurrió el hecho, y si es un delito continuo, cuando cesó la realización del hecho, si es un delito imperfecto a partir del momento en que se realizó ese acto ejecutivo que quedó, digamos, truncado, frustrado o tentado, y la llamada prescripción extraordinaria, bueno, sacar la cuenta de la duración de la prescripción ordinaria más la mitad. Entonces, eso alegarse como una excepción, porque fíjense que, repito, la extinción de la acción penal está también presente como obstáculos al ejercicio de la acción penal en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, que va a conducir a la extinción de la acción penal. Entonces, obviamente que los llamados delitos imprescriptibles, la llamada imprescriptibilidad que estaría presente en el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues ni te ocupes. Si son esos delitos, pues ni te ocupes. Entonces, bueno, habida cuenta a la exigencia del temario de la Universidad Santa María, hay otras cosas por las cuales me tengo yo que asumir acá. Uno es el tema de la llamada acción civil, esa que está descrita en el artículo 50 del Código Orgánico Procesal Penal. La acción civil para la restitución, reparación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito solo podrá ser ejercida por la víctima o sus herederos o herederas contra el autor y los partícipes del delito y en su caso contra el tercero civilmente responsable. Es decir, el artículo 50 del Código Orgánico Procesal Penal le otorga legitimidad activa a la víctima para esa acción civil. Bien sea que esa acción civil la vaya a instaurar por el procedimiento especial, ¿verdad? Por delitos, por el procedimiento de acción civil derivado de hecho ilícito penal, artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o bien sea en sede civil. La legitimidad activa está en cabeza de la víctima. Esa víctima, siendo el ofendido directamente por el delito, 121, numeral 1 del COP, o la llamada víctima secundaria. Fíjate que el propio artículo 50 establece que el demandado por la acción civil podrá ser el penalmente responsable, pero también el civilmente responsable por la vía de la culpa aquilina o culpa aquiliana. Por ejemplo, los patronos por lo que haya realizado como delito su dependiente, o los padres en el caso del delito cometido por el adolescente. ¿Ok? Bueno, veamos el artículo 51 del COP, lo que se denomina intereses públicos y sociales. Cuando se trata de delitos que han afectado el patrimonio de la República, de los estados o de los municipios, la acción civil será ejercida por el Procurador General de la República o por los procuradores de los estados o por los síndicos municipales respectivamente, siendo que cada uno de los docentes del poder público sea la víctima, respectivamente, cuando el delito haya sido cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, caso en el cual corresponderá al Ministerio Público. Entonces, fíjense, si el delito no ha sido cometido por un funcionario público, pero la víctima ha sido un ente del Poder Público Nacional, aquí yo creo que tiene que ser un el Poder Público Nacional centralizado. Es el Poder Público Nacional
o el poder público regional, que sería el procurador del Estado o el síndico procurador en el caso de en los municipios como víctimas. Porque en lo que atañe al poder público descentralizado, yo creo, mi humilde opinión, que serían los representantes, el representante legal de esa corporación o de esa empresa del Estado, quien asumiría la demanda de la acción civil, salvo que el delito haya sido cometido por un funcionario público. Imagínense ustedes que el delito por el cual se pretende derivar la acción civil haya sido cometido por un funcionario, y en ese caso, en el ejercicio de su función, el caso en el cual corresponderá al Ministerio Público, siempre que ese delito haya sido cometido en un ejercicio de las funciones. Cuando los delitos hayan afectado intereses colectivos o difusos, la acción civil será ejercida por el Ministerio Público. Segunda circunstancia en la cual se le otorga la legitimidad activa de la acción civil al Ministerio Público. Cuando en la comisión del delito haya habido una concurrencia de un particular con el funcionario público, el ejercicio de la acción civil corresponderá al Ministerio Público. Tercera legitimidad para la acción civil en cabeza del Ministerio Público. El procurador o el fiscal, según el caso, podrán decidir que la acción sea planteada y proseguida por otros órganos del Estado o por entidades civiles. Es decir, disponer en esa legitimidad activa, bien sea el Ministerio Público, tendría que ser a través de un decreto del Ministerio Público, ¿verdad? El Ministerio Público decreta, o en el caso de el síndico procurador a través de un acto administrativo en la cual le otorga esa potestad. Por otra parte, el 52 nos indica que la acción civil se ejercerá conforme a las reglas establecidas en este código, es decir, la acción civil derivada de hecho ilícito penal como procedimiento especial, el 373, después que la sentencia penal quede firme sin perjuicio de los derechos de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil, que como se los he dicho, puede ser por vía de lo que establece el artículo 1185 del Código Civil. La pretensión cuando se trata de delito previsto en la Ley contra la Corrupción deberá ser formulada por el Ministerio Público conjuntamente con la acusación fiscal o de manera individual, acompañando la sentencia condenatoria. Entonces, fíjense, en este caso, cuando se trate de un delito contra la cosa pública establecido en la Ley contra la Corrupción, cuando el fiscal presente la acusación penal, no la acusación particular propia, sino la acusación penal, deberá anexar la demanda civil. Total, a fin de cuentas, ese tribunal de juicio es quien debe asumir el conocimiento de esa causa. Ese procedimiento, les había dicho 373, perdonen, disculpen, es lo que está escrito en los artículos 413 y siguientes. Por favor, a mis alumnos les invito a que se incorporen con las mismas coordenadas